La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos nuevamente. Damos gracias a Dios por regalarnos una oportunidad más y lo invito para que hoy prestemos atención a lo que vamos a hablar y podamos ser bendecidos a través de la Escritura. Vamos a orar primero que todo para pedir la dirección en esta tarde nuevamente. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las oportunidades que tú nos brindas, por tu misericordia, por tu favor y por tu gracia, Señor. Por estar con nosotros, Señor, por permitirnos a través de esa tu misericordia tener un día más, Señor. Una oportunidad más para estar a cuentas contigo, para aprender de tu palabra, Señor, y para crecer en el conocimiento de ella, para vivirla, Señor, y poder tener éxito en la vida espiritual, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu para que todo lo que digamos hoy, Señor, y escuchemos, sea para provecho de la vida espiritual de cada uno de nosotros y la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el tema del cual vamos a hablar en el día de hoy, hermanos, se llama, o titula mejor, podríamos decirlo, la anatomía de la tentación. Existe, hermanos, una falsa promesa que con frecuencia se transmite a muchas personas que aún no conocen del Evangelio ni comprenden plenamente lo que significa seguir a Cristo. Eso es evidente tanto en una persona incrédula como en una persona que apenas comienza el camino del Evangelio, no conoce plenamente lo que significa. Es muy común observar cómo algunas personas salen a evangelizar a las calles, proclamando a esas personas que los escuchan que una vez decidan caminar en la vida cristiana, todos sus problemas van a desaparecer y que vivirán, digamos, una existencia perfecta en Dios, completamente apartada del mundo. Sin embargo, dentro de esos discursos bien intencionados, porque estas personas no lo hacen con mala intención, se omite un aspecto fundamental que no puede pasarse por alto, y es la lucha constante que enfrenta todo creyente, hermanos, en medio de un mundo perverso y una batalla diaria por agradar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Si miramos, el apóstol Pablo describió esa misma lucha interna que vive cada cristiano. En Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20, él expresa con mucha honestidad, hermanos, inspirado por el Espíritu: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esas palabras, hermanos, reflejan con claridad que existe un conflicto real en el corazón del cristiano mientras permanezca en el mundo, porque está hablando de los cristianos, claramente, que estamos conviviendo con una vieja naturaleza corrompida por el pecado, pero ahora estamos en una nueva vida. Y esa naturaleza vieja está inclinada de forma natural hacia las cosas del mundo. Se encuentra, yo diría que perfectamente alineada con el sistema mundano que nosotros vemos y se siente cómoda dentro de ese sistema. Ahora bien, no todos los cristianos tienen claridad sobre algo muy importante y corresponde a los tres aspectos fundamentales en los cuales se manifiesta la tentación
en cualquier persona, hablamos de los creyentes, ni sobre cómo estos aspectos se relacionan con los tres enemigos declarados del creyente según la enseñanza bíblica, según lo que dice la escritura, hermanos. Por esa razón es que en este mensaje hoy vamos a abordar dos de esos elementos que forman parte de esa esfera de la tentación, y en nuestro próximo programa vamos a profundizar en el tercer aspecto, eh, que sería el restante. Posteriormente, cuando hablemos de estos tres aspectos, en los programas siguientes vamos a hablar detalladamente sobre esos enemigos que las escrituras nos revelan y que ya les he mencionado. Entonces son tres aspectos fundamentales en los que se manifiesta la tentación y tres enemigos según la escritura. Entonces primero, hoy vamos a ver dos de esos tres elementos, y en nuestro próximo programa veremos el tercero. Y por eso nuestro programa titula La anatomía de la tentación, la cual consideraríamos hoy como la primera parte en cuestión, hermanos. Si nosotros consideramos sucesivamente esos tres puntos expuestos en el versículo 16 del pasaje que leíamos inicialmente, habla de tres aspectos fundamentales, tres puntos críticos, diría yo. El primero es los deseos de la carne. Según otras versiones de la escritura, lo menciona como la pasión de la carne o los malos deseos del cuerpo. El segundo es los deseos de los ojos. Según otras versiones y algunos otros pasajes, la pasión de los ojos o la codicia de los ojos también podríamos llamarle, y es una forma correcta. Y el tercero es la vanagloria de la vida, que según otras versiones lo menciona como la arrogancia de la vida. Y hermanos, en la exposición de estos puntos, de los cuales les acabo de hacer referencia, vamos a hablar y vamos a correlacionar con el libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos del 1 al 7, perdón, donde se relata el diálogo entre Eva y la serpiente, que representaba, todos sabemos, a Satanás, así como también el resultado de aquella tentación en que Adán y Eva, eh, digamos, consumaron su acto de desobediencia a Dios. Pero antes vamos a destacar, hermanos, antes de continuar, vamos a destacar, digamos, de una manera anticipada, la aplicación práctica de ese versículo 16 de la carta de Juan, hermanos, porque vamos a hacer referencia a esas formas concretas en las cuales se manifiesta la tentación en la vida de los cristianos. ¿Cómo? Como ya les dije, correlacionando este verso de Juan con lo que sucedió en la tentación en el huerto del Edén. Es evidente, hermanos, que esos tres aspectos de los cuales habla el versículo 16 constituyen formas de atracción en el que el sistema de valores de este mundo ejerce sobre nosotros en la actualidad y desde siempre, para alejarnos de la voluntad de Dios. Y es muy interesante, hermanos, que, como bien lo mencionamos, estamos hablando de la carta de Juan, que es uno casi de los últimos libros que constituye la Biblia, ¿cierto? Y nos devolvemos hasta el Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Entonces, ¿por qué le digo que es interesante? Porque aquí vamos que las tácticas del enemigo de Dios, de Satanás, del diablo, no han cambiado desde aquellos días tan lejanos, podríamos decirlo, en el huerto del Edén, cuando el tentador, como es mencionado también en la Biblia, se acercó para seducir, para, podríamos decir, instaurar la rebelión contra Dios intentar destruir al ser humano y a la creación misma, porque ese siempre ha sido su propósito. Entonces, para ir dando un mejor contexto acerca de esto, vamos a ver ese primer punto, de esos tres aspectos fundamentales, y es los deseos de la carne.
Lo primero que sucedió fue que Eva vio que el árbol era bueno para comer. Yo diría que para quien tuviera hambre era un lugar y momento apropiado para comer, ¿cierto? Nosotros tenemos varios elementos como seres humanos que atraen nuestro cuerpo. Tristemente, hermanos, en nuestra generación se enfatiza mucho todas estas cosas que van en contra de la voluntad de Dios y que están, como les decía ahorita, en el sistema de este mundo y lo único que hacen es destruir nuestra propia vida espiritual y personal, hermanos. En nuestra generación se enfatiza mucho el sexo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, y todos ellos ejercen atracción sobre el cuerpo humano, así como cualquier tipo de exceso que podríamos estar hablando que pueda llegar a generar placer a nuestro viejo hombre o a nuestra vieja naturaleza, como nosotros lo llamamos en pocas palabras, la naturaleza carnal, hermanos. Y resulta muy significativo cuando nosotros hablamos de esto, que también tenemos una aplicación práctica en el Nuevo Testamento de estas tentaciones. Y fue de Satanás cuando se presentó al Señor Jesús cuando se encontraba solo en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículos 2 y 3. El relato nos cuenta de manera breve que después de que Jesús hubo ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Era un ser humano, le dio hambre, hermanos. Entonces, en el momento en que, podríamos decirlo de alguna manera, estaba en debilidad, fue cuando se le acercó el tentador. Y en ese momento le dijo, si usted es hijo de Dios, diga que esas piedras se conviertan en pan. Claramente, hermanos, si uno lo analiza, si uno le pone lógica y razón al pasaje bíblico y al contexto en el que se desarrolla esta historia, el Señor Jesús pudo haber hecho este milagro sin ningún problema, pero Él no lo hizo. Él estaba siendo probado y dándonos ejemplo en la misma área en la que usted y yo podemos estar siendo probados. Nosotros somos probados como creyentes y es importante aclarar que no hay ningún pecado en estar siendo probados. Como ya les decía al principio, nosotros tenemos nuestra naturaleza carnal, que aún convivimos en ella, aún estamos en este cuerpo, ¿cierto? Entonces, estar siendo probado no es un pecado en sí. En los procesos de tentación y de prueba de nuestra vida, el carácter como cristianos es formado. El creyente es cimentado y aferrado en las verdades bíblicas y en las promesas de Dios, porque por eso es que vivimos por fe. Entonces, como les decía, no quiere decir que esto sea pecado, el ser tentado. El pecado está en ceder a la tentación y dejarnos llevar por la tentación, hermanos. Ahí está el pecado, pero cuando nosotros enfrentamos la tentación que viene a nosotros en nuestras debilidades con la palabra de Dios, como les decía, nos vamos aferrando a las verdades bíblicas y nuestro carácter como creyentes va siendo moldeado. Eso nos recuerda exactamente, hermanos, para darle mejor respuesta a esto, lo que dijo Jesucristo cuando respondió a Satanás en Mateo capítulo 4, versículo 4. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Antes de continuar, hermanos, es importante destacar un aspecto crucial que se desprende de este pasaje que es muy importante. Satanás tentó a Jesús utilizando la escritura, fue lo que le mencionó, pero tergiversó el significado de lo que estaba hablando. Y de manera similar, Satanás también tentó a Eva en el huerto del Edén, distorsionando el mensaje, digamos, esencial que Dios ya les había dado respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en ambos casos, podemos observar cómo el enemigo, diría que con una sutileza que puede ser aún imperceptible, pone en duda la veracidad de la palabra de Dios o incluso, digamos, de alguna manera la suaviza, reinterpretándolas de forma que
aparenten ser permisivas de alguna manera al pecado y que la persona termine cediendo a ese. Y no hay mayor ejemplo en nuestro tiempo de esa misma estrategia que la malinterpretación de lo que muchos denominan la era de la gracia, porque hoy en día esa famosa frase, esa famosa expresión ha tomado mucha fuerza para vivir vidas lamentablemente fuera de la voluntad de Dios. Entonces, bajo ese concepto distorsionado de la llamada era de la gracia, muchas personas, digamos que se sienten con la libertad de vivir como quieren y hacer lo que desean, aún amparándose en un pasaje famoso que dice en la Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué les quiero decir con esto? Un pasaje como estos, usado de esta manera, en una generación como la nuestra, donde vivimos bajo esa famosa era de la gracia, ese es un reflejo claro de cómo un pasaje bíblico puede ser malinterpretado para justificar una vida de libertinaje, moldeando la Biblia según las culturas, según las costumbres modernas y un extraño cristianismo, llamaría yo cristianismo contemporáneo, hermanos. Y esa deformación doctrinal que nosotros estamos viendo, lamentablemente constituye una de las expresiones más peligrosas y perversas que nosotros podemos evidenciar hoy. Porque bajo esa era de la gracia, la gente, los jóvenes que están siendo atraídos a este tipo de iglesias, a este tipo de lugares, creen que con solo confesar a Jesucristo como Salvador pueden vivir una vida completamente en libertinaje, sin tener en cuenta, hermanos, pasajes como del que habla Juan y en toda su carta, donde habla que quien practica el pecado, quien vive en pecado, no es, no está con Dios. Quien practica el pecado, dice, es del diablo, es del enemigo, hermanos. Entonces, es muy delicado vivir en eso porque ni siquiera tampoco tienen en cuenta los ejemplos que nos dio Jesús, el ejemplo de la tentación en el huerto del Edén y las consecuencias que tiene el pecado, como también lo puede mencionar Romanos capítulo 6, versículo 23, hermanos. Entonces, hablando del pecado como tal, el pecado consiste precisamente en ceder a esa tentación de la cual estamos hablando. Ese principio de pecado se aplica a todos esos excesos que mencionábamos y desviaciones morales que estábamos hablando hace un momento, los cuales podríamos incluir, hermanos, dentro del ámbito de esos deseos del cuerpo, esos deseos de la carne que Juan menciona. Pero en contraste a esto, nosotros miramos que Jesucristo no permitió que Satanás modificara el verdadero significado de la escritura, sino que con firmeza y con verdad usó las escrituras correctamente para dar respuesta. Pero por el contrario, cuando nosotros miramos Génesis capítulo 3, Eva cometió un grave error y fue que comenzó a deliberar con el enemigo en torno a la voluntad de Dios. Y aún comenzó a omitir y a agregar palabras que nada tenían que ver con la indicación que ya Dios les había dado. Eso usted lo puede ver en la tentación en Génesis 3 y devolverse más atrás donde Dios ya les había dado las indicaciones acerca del árbol del bien y del mal, donde usted puede ver que no solo Satanás cuestionó la palabra de Dios y la veracidad de lo que Dios había dicho, sino que Eva quitó y añadió palabras a la escritura, palabras que Dios no les había dicho y que de alguna otra manera la condujo a consumar su pecado. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué podemos resaltar importante de este tema? Y es que mientras que un creyente se mantenga deliberando con Satanás acerca del pecado, y deliberando es dando la posibilidad y la entrada o el lugar, como dice Pablo a sus oyentes, de que no demos lugar al diablo. Mientras que nosotros demos esa entrada, mientras que nosotros demos esa posibilidad, la atracción de nuestra vieja naturaleza hacia la tentación se va a intensificar. Y pronto el cristiano se puede encontrar tan envuelto en ella que solo la intervención, podría decirlo, del Espíritu Santo podrá rescatarlo y
traerlo nuevamente a la luz. Por eso el peligro, hermanos, de nosotros, vuelvo y repito, dar lugar al diablo. Ahora, el segundo punto nos habla de los deseos de los ojos, que ya habíamos hablado que según otras versiones puede llamarse la pasión de los ojos o la codicia de los ojos. Eva vio que el árbol era agradable para la vista. Recordemos que en la tentación que tuvo lugar en el desierto con nuestro Señor Jesucristo, Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo. Yo creo que si Satanás en ese lugar le mostró a Jesús todos los reinos del mundo, la vista panorámica que el Señor pudo contemplar seguramente no pudo llegar a ser más espectacular y atractiva desde donde estaban. A eso me refiero. Y tales reinos están bajo el control de Satanás. Hoy hay una triste filosofía que deja de lado a Dios y que está intentando impregnar la mentalidad de la humanidad. Dice la escritura que habrá un día en que surgirá un anticristo y que vendrá a gobernar a este mundo de parte de Satanás. La escritura lo menciona. Y este mundo en el cual nosotros vivimos ahora mismo, en este preciso momento, ya resulta realmente atractivo para los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Porque el mundo tiene todo un despliegue de gloria, hermanos, y de logros humanos que alimentan estos deseos en el ser humano. Entonces, ninguna persona en su naturaleza caída, hermanos, puede afirmar con verdad que el mundo no le resulta atractivo. Vuelvo y repito, en su naturaleza caída, en su carnalidad. Satanás conoce profundamente esa inclinación del ser humano y por eso es que despliega sus mejores armas para seducir y para mantener al mundo bajo el dominio de sus pasiones, hermano, mediante los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Que yo diría que estos dos elementos combinados son parte de su estrategia para atacar a los creyentes, sumando también nuestro tercer punto que lo veremos en el siguiente programa. Pero hablando de los que estamos hablando hoy, es importante recordar que, como ya les había mencionado previamente, las pruebas y las tentaciones que nosotros enfrentamos en nuestro caminar cristiano constituyen un medio fundamental mediante el cual se forja también el carácter del creyente y se cimenta más en las verdades bíblicas y en las promesas que Dios nos ha hecho. Así lo expresa Santiago cuando dice en el capítulo 1, versículo 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No es necesario, hermanos, es necesario, perdón, tener en cuenta un aspecto crucial aquí, hermanos, y es que nosotros debemos velar por no encontrarnos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y esto es súper importante que lo entendamos y quiero que preste mucha atención a lo que le quiero decir. Las decisiones que nosotros tomamos como creyentes deben siempre estar guiadas por el Espíritu Santo, a través del conocimiento claro y firme de la palabra de Dios. Y si usted quiere que ilustremos esto de una mejor manera y para que le entendamos mejor qué es lo que le estoy queriendo decir y para que lo ilustremos de la manera correcta y podamos comprender el mensaje claro, vamos a recurrir a un ejemplo muy contundente en las Escrituras. Y ese ejemplo está en el pecado de David, el cual nos refleja con claridad la operación, hermanos, de esos dos elementos en la tentación que ya les había mencionado. El segundo libro de Samuel, el capítulo 11, versículos 2 y 4 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
Hermanos, momento equivocado, lugar equivocado, momento equivocado. David en ese momento podría haber estado en el campo de batalla, cumpliendo con su deber como rey y ejerciendo su deber como rey y manteniéndose ocupado en lugar de dar lugar a pensamientos ociosos que abrieran la puerta a la tentación. Entonces, podemos ver el reflejo aquí de que esa caída de él comenzó con los deseos de los ojos, al igual que sucedió con Eva, el que vio el fruto como agradable a los ojos. David contempló a esa mujer como hermosa, deseable y placentera para él, a pesar de ser una mujer casada. Sin embargo, el pecado no terminó ahí. Lo que comenzó, digamos, con una mirada se convirtió en un deseo carnal y aquí intervienen los deseos de la carne. David sintió atracción, preguntó por ella y finalmente, digamos, consumó su pecado. Dice la Biblia que durmió con ella. Sí vemos que se manifestó ese deseo de la carne en él. Entonces, hermano, David no solo experimentó esos dos deseos, como les dije ahorita, la frase importante, David se encontraba en el momento y en el lugar equivocado. Y esa combinación resultó en una lamentable caída. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que realmente en la vida cristiana, en el caminar de un creyente, debemos de tener mucho cuidado de que nuestras decisiones sean tomadas con mucha sabiduría, de que nuestro caminar y cada uno de nuestros pasos sean tomados con mucha sabiduría y dirección de parte de Dios, del Espíritu Santo, a través de qué, a través del conocimiento bíblico, hermanos, porque ninguno de nosotros está exento de caer en uno de estos pecados, hermanos. David era un hombre de Dios, completamente de Dios, 100% de Dios, y cometió un pecado por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, hermanos, y se dejó llevar por la tentación. Comenzó a sentirse atraído por la tentación y comenzó a deliberar con la tentación y terminó cometiendo un pecado. Entonces, el método más efectivo, hermanos, para resistir a la tentación nos lo revela el Señor Jesucristo. Y por eso insistimos tanto en la importancia del conocimiento bíblico, porque la palabra de Dios constituye en nosotros el arma principal en medio de cualquier prueba que podamos vivir. Y eso está en Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. En la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículos del 12 al 14, es donde se nos presenta una clave esencial, hermanos, para vencer las tentaciones, y vamos a profundizar en eso en nuestro próximo programa. Por eso es que les doy el pasaje para que vayan leyendo detenidamente esos versículos, para que estemos en contexto al momento de abordarlos, pero para que lo entendamos según el pasaje que acabamos de leer en Santiago. Santiago nos dice que debemos someternos a Dios y vamos a resistir al diablo y él va a huir de nosotros. ¿Cómo nos sometemos nosotros a Dios? Y cómo vemos, como les decía ahorita, el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo para resistir a la tentación. Todo gira en torno a algo muy esencial y fundamental en la vida del creyente, y es la escritura, hermanos. El Señor Jesús combatió la tentación, resistió a Satanás a través de la escritura. Y nosotros nos sometemos a Dios a través de la obediencia a la escritura. ¿Qué nos quiere decir esto? Tanto el conocimiento bíblico como la aplicación práctica de la escritura son los medios por los cuales nosotros vamos a resistir a la tentación y vamos a poder salir victoriosos en medio de cualquier prueba. Téngalo muy en cuenta, hermanos. Ahí están las claves. El Señor Jesucristo utiliza la escritura y Santiago nos da la segunda clave, que es someternos a Dios, o sea, la aplicación práctica de esa escritura. Y eso lo vemos en la tentación de Jesucristo, que no solo habló de la escritura, utilizó el conocimiento para resistir al diablo, sino que aplicó la escritura a su vida para que el diablo huyera de él. Y dice la escritura que cuando Satanás se fue y lo dejó a él, ángeles venían y le servían. Entonces, hermanos,
lo invito a que mediten esto y lo vemos de manera, digamos, no muy profunda, pero sí tratando de abordar los temas en lo fundamental para que comprendamos de qué se trata todo esto y lo tengamos en cuenta, porque podemos llegar a ignorarlo y muchas veces podemos llegar a pasar por muchas pruebas en nuestra vida donde fracasamos y donde nos preguntamos por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, y donde podemos darnos cuenta que lo esencial contra la tentación, y que, hermanos, el diablo y el enemigo nunca va a parar, nunca van a parar de atacar a los creyentes, a las personas que están en Cristo, porque Él sabe que ahora son almas que no le pertenecen, hermanos. Entonces, desde su conversión hasta el final de su vida, Satanás va a estar atacando y atacando y atacando. Y por eso la importancia de tener en cuenta lo que dice la Escritura: no demos lugar al diablo. Y lo segundo, y lo otro importante que se nos dice, es que debemos estar velando, porque Satanás es como un león rugiente, buscando siempre a quien va a devorar. Entonces no podemos dar ese lugar, y ese lugar lo podemos dar cuando perdemos relación con la Escritura, cuando dejamos de someternos a Dios. Ahí nos vamos a encontrar en una encrucijada donde no vamos a saber qué hacer, y finalmente vamos a terminar cayendo en la tentación y cometiendo un pecado delante de Dios. David lo cometió, y como les decía ahorita, ninguno de nosotros está exento de cometer un error y fallarle a Dios, pero debemos siempre de cimentarnos en la Escritura para vivir de la mejor manera para Dios y conocer estos aspectos que Dios quiere enseñarnos, para que sepamos cómo el enemigo quiere actuar en nuestra vida para llevarnos a alejarnos de la voluntad de Dios y cometer errores que nos podemos lamentar de ellos y podemos sufrir a causa de ellos, hermanos. Entonces vuelvo y le repito: primera carta de Juan, capítulo 2, versículos de 12 al 14, donde se nos presenta una clave esencial para vencer las tentaciones, hermanos. Y ya les di las dos claves que constituyen esta clave esencial, hermanos, que ya la vamos a profundizar en nuestro próximo programa. Entonces, lo invito nuevamente a leer detalladamente esos versículos para que estemos preparados y en contexto acerca de lo cual vamos a hablar. Y además de esto, vamos a hablar y vamos a continuar estudiando acerca de ese tercer aspecto de la tentación, del cual nos habla Juan, que dice que es la vanagloria de la vida. Y para terminar, quiero volver a leer el pasaje inicial, que va a ser nuestro pasaje base por estos programas. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, hermanos. Todos estos aspectos provienen del mundo, y la naturaleza caída se siente atraída por esos deseos que hay en el sistema de este mundo, y que aún como cristianos nosotros seguimos en este cuerpo mortal, en esta naturaleza carnal, pero que debemos demostrar una nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque tú nos enseñas cada día y nos adviertes, Señor, y nos das la oportunidad de aprender acerca de cómo son las maquinaciones del enemigo, de las maquinaciones de este sistema mundano, Señor, y aún de las atracciones de esta naturaleza carnal, que nada tienen que ver con tu perfecta voluntad, con tu santidad y con tu perfección, Padre, y que tú quieres que vivamos delante de ti en madurez, Señor. Te pedimos que saquemos provecho de esto, que podamos aprender y aplicar a nuestra vida, para que estemos atentos, velando siempre y sometiendo nuestras vidas a tu palabra, para vivir una vida práctica, Señor, y una vida bendecida espiritualmente, Dios. Yo bendigo a cada una de las personas que escucha este programa, te doy gracias por sus vidas y te pido que tu palabra dé fruto en su vida al 100 por 1, como dice la Escritura, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.